Buenas tardes, querida familia. Qué gozo, qué privilegio poder estar con ustedes esta tarde en el tercer domingo de nuestra serie Al Borde del Colapso. Sí, ya han pasado 3 domingos de nuestra serie. Hace 2 domingos atrás comenzamos con esta serie que como iglesia hemos considerado importantísimo poder compartir, más aún tomando en cuenta las circunstancias, la situación de país, de nación que estamos viviendo. Pero la verdad, ¿a quién le gusta la palabra colapso? Crisis. ¿A quién le gusta esa palabra? ¿Ah? ¿Quién le gusta? Ay, me encanta estar en colapso. Levante ahí su mano. A nadie, ¿verdad? La verdad es que es un tema que más bien no quisiéramos ni que enfrentar, ni que pasar en nuestra vida, pero la verdad es que si hay algo común entre ustedes y yo, entre el género humano, es que más tarde o más temprano estamos en crisis. Más tarde o más temprano hay algún colapso, hay algo que pone nuestra vida, digamos, en jaque, como se dice en términos de ajedrez. Y nuestro pastor desde hace 2 domingos ha estado compartiendo con nosotros sobre este tema y, entre otras cosas, nos hablaba un poco de lo que significaba la palabra colapso y nos decía que es cuando un organismo o una estructura que llegó a un punto de quiebre, de rompimiento, de no funciona más, de se echó a perder, de ya no cumple con su función. Así estamos, al borde del colapso. Muchas veces estamos viendo nuestra nación, incluso nuestras propias vidas, y nos encontramos en esa situación que de pronto siento que nos vamos a quebrar, ¿verdad? Parece que ya no damos más. Ese es el concepto de colapso. Y qué importante, qué trascendente que nosotros como iglesia, como familia iglesia, estemos preparados para enfrentar sabiamente algo que necesariamente va a venir a nuestras vidas. A mí me encantaría, créame, a mí me encantaría asegurarle, pararme aquí en el púlpito con el micrófono en la mano y decirle, no, una vez que somos cristianos no vamos a tener más nunca crisis en nuestras vidas y más nunca vamos a tener problemas. Bueno, el día que yo le diga eso, o cualquier otra persona que agarre un micrófono y le diga eso, le está mintiendo descaradamente. El hecho de que seamos cristianos no nos exime de tener problemas, no nos exime de tener dificultades, pruebas, crisis, colapsos en nuestro camino. Y lo importante, lo que va a marcar la diferencia es cuán bien estamos preparados para enfrentar, para confrontar esa crisis. Porque en la medida en que nosotros estemos bien preparados, conozcamos de la sabiduría de nuestro Señor, vamos a proteger mucho mejor a nuestra familia. Y no solo que vamos a proteger a nuestra familia, vamos a ser de bendición a otros. Asimismo, el pastor compartía con nosotros un poco, y esto nos explica aún mejor de las muchas palabras que yo le pueda decir, lo que significa nuestra vida cristiana. Y hacía el pastor una mención a un pasaje bíblico que típicamente los cristianos llamamos la casa sobre la roca. Este capítulo, Mateo, en el Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículo 24, nos vamos a encontrar que Jesús nos enseña algo. Nos enseña de un hombre que hace una comparación de 2 casas. 2 casas que sobre las 2 casas vienen lluvias torrenciales, vientos huracanados, pasa por unas crisis estas casas. Pero hay una gran diferencia entre ambas casas. Una casa está construida en la arena y la otra casa está construida sobre la roca. Y Jesús nos hace una comparación. El hombre que pone en práctica mi palabra es como aquel hombre que construye la casa sobre la roca. Pero fíjese lo siguiente, a las 2 casas le pasa lo mismo. Vienen lluvias, vienen tormentas, vienen vientos huracanados sobre ellas. No está exenta las casas de pasar por esas dificultades. Y les pregunto yo, ¿quién es esa casa? Somos nosotros. Somos nosotros. Ninguno de nosotros está exento de pasar por dificultades, por circunstancias duras en nuestra vida. Y en ese sentido, estuvo el pastor compartiendo el domingo pasado un plan de acción, un plan para afrontar estos momentos de crisis que nos está pasando a todos nosotros, de alguna u otra manera.
Y ese plan se llama Sal Verdadera, que es un acróstico sobre el cual él estuvo hablando el domingo pasado sobre la S, sencillez. ¿Y usted recuerda que hablaba el pastor sobre sencillez? ¿Qué debemos entender por sencillez? La sencillez es esa importancia de desarrollar una mentalidad ahorrativa. Y déjeme decirle algo, aquí entre usted y yo, y muy sinceramente hablando, ¿somos los venezolanos ahorradores? No oigo, ¿somos o no somos ahorradores? Mire, el tema es que nosotros como venezolanos tenemos una gran virtud, pero que al mismo tiempo se convierte en un defecto. ¿Por qué se lo digo? Nuestra gran virtud, una de nuestras grandes virtudes es que somos alegres, gozadores, nos gusta compartir, nos gusta pasárnoslas bien. Somos personas que nos encanta poder compartir, poder estar en situaciones donde estamos muy alegres, gozosos. Pero claro, esa tendencia nuestra también nos lleva a ser ¿qué? Muy gastadores. A que por querer pasárnoslas bien, gastamos hasta lo que no tenemos. Y eso va en contradicción a tener una mentalidad ahorrativa. Mire, se lo pongo, mira, a mí cuando el pastor Nelson habló de esto, a mí me puso el dedo en la llaga, ese pastor maluco, porque él hablaba del ejemplo del café. Y le digo una cosa, a mí no hay cosa que me guste más que salir de mi casa, irme a la panadería y tomarme un cafecito en la mañana calentito, un marroncito, cremosito, de máquina. Porque déjeme decirle algo, usted trata de hacer ese café en su casa, eso no queda igual, no nos caigamos a coba. Usted no me va a decir, no, yo hago el café igualito en la casa. No queda igual, como queda en la máquina, el café, en la panadería y tal. Y mire, para mí este tema es tan relevante que incluso en alguna época de mi vida, yo tuve el privilegio hace unos años atrás, hace más de 10 años atrás, de poder hacer unos estudios en el exterior. Y estando en este país extranjero, todos los días yo tenía una rutina, que me tomaba mi cafecito en la panadería y compraba el periódico. Entonces yo me sentaba antes de ir a la universidad y tal, qué sé yo, me sentaba con mi cafecito, sabrosísimo, y el periódico. Pero también paralelamente hacía otra cosa, que es que iba anotando todos los días lo que eran los gastos del día. Y al mes hice la suma de lo que yo había gastado. ¿Cuánto cree usted que yo me gasté en café y en periódico en un mes? 100 euros. Para que usted me tenga una idea, 100 euros más o menos a cambio actual son como 150.000 bolívares en un mes en café y periódico. Mira, a mí me iba dando un soponcio. Pensé que me iba a quedar ahí de largo a largo. Porque la verdad es que cuando uno hace esos gastos pequeñitos todos los días, uno no se va dando cuenta. Y uno va gastando y gastando y gastando y gastando. Pero cuando haces la suma, y es un poco de lo que nos hablaba Nelson el domingo pasado. Y también compartía con nosotros la historia de José. Y la historia de José nos hablaba en la época del Imperio Egipcio, cuando estaba el pueblo judío en el Imperio Egipcio, nos hablaba del tiempo de las vacas gordas y de las vacas flacas. Y déjeme decirle algo, seguramente incluso en nuestra cultura popular hablamos de la época de las vacas gordas y de las vacas flacas. ¿Y cuál es el tema de las vacas gordas y las vacas flacas? Que realmente lo que nos va a llevar a una vida de sencillez es aquello que hacemos cuando las vacas son gordas. ¿Por qué se lo digo? Mire, en estos días salí a hacer una diligencia con mi esposa y en el momento que estábamos saliendo, estábamos caminando y estábamos saliendo del edificio y de pronto pasa delante mío una Homer. ¿Se acuerda de la Homer? Bueno, y yo decía, wow, tenía tiempo que no veía pasar una Homer. Pero usted se acuerda que no hace muchos años, había una Homer en cada esquina. Hace poco. Había una Homer en cada esquina y autos últimos modelos y la gente bonchaba y se iba de rumba y restaurantes para acá, restaurantes para allá. Es decir, hace muy poco tiempo, no hace muchos años, estábamos viviendo la época de las vacas gordas. Viajábamos. Nos preparamos para lo que venía. Nos preparamos en esa época como nación para lo que se venía a continuación de esas vacas gordas. La verdad es que ahora lo estamos padeciendo. Mire, yo me di cuenta de esto. Yo recuerdo una vez que estaba en el supermercado
y estaba haciendo las compras en esa época de las vacas gordas, y ahí fue como, no sé, fue como una especie de revelación, porque recuerdo que iba a comprar una mantequilla, y estaba la mantequilla de toda la vida, la mantequilla Maracay, la barrita ahí de mantequilla, y al lado había una mantequilla francesa, Made in France. Y resulta ser que la mantequilla francesa, la misma cantidad de gramos, el mismo tamaño, costaba la mitad de la mantequilla Maracay de toda la vida hecho en Venezuela. Costaba la mitad. Y yo cuando lo veo, yo dije, esto no es sostenible en el tiempo. Esto no está bien. Ningún país pasa esto. Esto no es normal, no es sencillo. Y luego pasaron los años, que es lo que estamos viviendo en este momento, estamos viviendo el tiempo de las vacas flacas, y es importante que podamos atesorar en nuestro corazón que una vida de sencillez va a desarrollar una mentalidad de contentamiento. Esa vida de sencillez nos va a enseñar a valorar cada cosa que de pronto antes, hace unos pocos años atrás, no estábamos valorando. Miren, estos días me comía yo una arepa, y mire, yo me comí esa arepa con un gusto tremendo, como nunca antes. Mira, me quedaban los granitos así en las boronitas en el plato. Vénganse para acá las boronitas también. Y ahora para nosotros como familia ha sido muy importante dar este valor a nuestros hijos. Nuestros hijos son pequeños, tienen 9 y 10 años, pero son niños, no son tontos, entienden que estamos pasando una crisis, entienden que estamos en situaciones bien complicadas. Pero para nosotros ha sido como familia muy importante hacer que ellos vean, que ellos puedan entender, comprender, valorar cada cosa que pueden tener, cada cosa que llega a sus manos, cada alimento, cada provisión que Dios nos envía a nosotros, que de pronto cosas que de pronto uno no hacía tanto énfasis en el pasado, ahora lo estamos haciendo. Ahora bien, siguiendo con este tema sobre el contentamiento, veíamos el domingo pasado en ese acróstico, me encantaría si pudieran poner en pantalla nuevamente el acróstico. En el día de hoy quiero compartir con ustedes las dos letras que siguen, que se refieren a los activos y a la liquidez. Y probablemente alguien puede estar pensando, bueno, vine hoy para que me dieran una clase de contabilidad. Créame que no, yo soy abogado y los abogados no nos llevamos bien con los contables. ¿Hay algún contable? No quiero ofender a nadie que sea contador. Pero la verdad es que no nos llevamos muy bien los abogados y los contadores, pero sí quisiéramos compartir con ustedes dentro de este plan para afrontar esta crisis algunos elementos, algunos conceptos que nos van a venir bien de poder comprenderlos, desarrollarlos como familia iglesia, en medio de esta crisis tan fuerte que estamos viviendo como nación. Fíjense, la primera palabra, activos. ¿A qué nos referimos con activos? Los activos son los recursos construidos en el pasado de los que se espera obtener en el futuro beneficios económicos. Por ejemplo, ¿qué es un activo? El carrito que usted tiene, esta computadora, la ropa que carga, su apartamentico, su casita, el título profesional que usted tiene o de técnico que usted tiene. Cada uno de los bienes que usted tiene forma parte en su balance de los activos que usted tiene. Y también vemos aquí otro concepto de liquidez. La liquidez es la habilidad de convertir un activo en efectivo rápidamente. En el ejemplo de los activos, usted tiene un carro. Ese carro representa un determinado valor, pero ese valor no está líquido. Usted tiene que vender el carro para poder tener ¿qué? Liquidez, efectivo, convertirlo en dinero constante y sonante, como se dice popularmente. Pero ahora bien, le hago la pregunta de la noche, de la tarde, porque entre tanta noche uno se confunde si es de día o es de noche. Le hago la pregunta de la tarde. Para usted, ¿cuál es el activo más importante de su vida? ¿Cuál es el activo más importante? Haga ahí un listado rapidito, sea lo poco o lo mucho que Dios le haya dado. ¿Cuál es el activo más importante de su vida? Quisiera oírlos. ¿Quién me da? ¿Ah?
Wow, aquí no diste chance de que la gente dijera alguna otra cosa. Efectivamente, dígale a la persona que está a su lado, el activo más importante eres tú. Dígale a la persona que está a su lado, por favor. ¿Y por qué uno mismo es el activo más importante? Yo le voy a dar 2 razones que espero convencerlo para siempre de que nunca dude de que usted es el activo más importante. Como cristianos, sabemos, entendemos, comprendemos, es de los fundamentos de nuestra fe, que Cristo dio la vida por ti y por mí. ¿Qué tan importantes seremos? ¿Qué tan valiosos seremos? Que Dios dio a su Hijo y murió por ti y por mí. ¿Somos o no somos valiosos? Esto no lo digo yo, lo dice la palabra, lo dice la Biblia. Él dio su vida, fue crucificado para perdón de nuestros pecados. Dio su vida por ti y por mí. Qué valiosos somos para Él. Y más aún, esto no se queda aquí. ¿A quién le entregó Dios talentos, capacidades, dones? ¿A quién se los entregó? ¿A los tiburones? ¿A los perros? ¿A los mosquitos? No, nos los entregó a nosotros. Nos creó, dice Génesis, a su imagen y semejanza. ¡Wow! Nos creó a su imagen y semejanza. Es decir, de las capacidades, de los talentos, de lo que Dios es, nos los entregó. ¿No hacemos, los que somos padres aquí, dónde están los papás, mamás? ¿No hacemos como papás nosotros eso con nuestros hijos? De los que son nuestros dones, de lo que son nuestros talentos, de lo que son nuestras capacidades, se las entregamos a nuestros hijos. ¿Y Dios quién es? ¿No es mi papá? ¿No es tu papá? Tal cual. Entregó sus dones, sus capacidades, sus talentos en sus hijos. ¿Qué tan valioso es ese activo que somos nosotros? Pero a ver, aunque podamos tener esto claro, de que somos nosotros mismos el activo más importante, hagámonos entonces la siguiente pregunta. Si en verdad creemos que Dios ha puesto dones, talentos, capacidades en cada uno de nosotros, les hago esta pregunta: ¿cuáles son esos dones, talentos, capacidades que Dios nos ha dado y no hemos desarrollado todavía? ¿O creemos que ya lo hemos desarrollado todo? No, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Típicamente Dios, nuestro Señor Jesucristo, utiliza cada crisis, cada situación de prueba en nuestra vida para que nosotros salgamos de la zona de confort. Porque típicamente nosotros vamos en nuestra vida desarrollándonos en una determinada área. Por ejemplo, un profesional. Por ejemplo, alguien que por muchos años se ha dedicado a una determinada labor. Imaginemos el médico en su ejercicio de la profesión, y así sucesivamente. Pero el tema es que en este momento que estamos viviendo, estamos llegando, yo le digo que es como una especie de encrucijada. Usted llega a una encrucijada, sea que está caminando o sea que vaya en un vehículo, y la encrucijada se caracteriza porque hay 2 caminos. Hay un camino que pueda, digamos, da mano izquierda y otro camino que da mano derecha. Usted tiene que tomar una decisión dependiendo de a dónde se quiere dirigir, ¿verdad? El tema es que en este momento, en lo que estamos viviendo, en esta crisis, en ese al borde del colapso que nos está afectando a cada uno de nosotros, estamos parados en esa encrucijada. Y muchas veces es muy tentador tomar uno de los caminos. Y ese camino es el camino donde típicamente pasamos todo el día quejándonos, amargados, tristes, iracundos, paralizados, porque no sabemos qué hacer, echándole la culpa al otro, echándole la culpa al gobierno de turno, y nos paralizamos ante la crisis y estamos así al borde del barranco y no estamos haciendo absolutamente nada, sino simplemente
consumidos en nuestra amargura, consumidos en nuestro dolor. Y déjeme decirle, se lo hablo no como alguien de que, ay no, yo nunca he estado por ese camino. Mi tendencia natural es meterme en ese camino. Y es muy tentador pasar el día mental. Yo digo el día mental es aquello a lo que usted dedica sus pensamientos en el día. Y pasar ese día mental quejándose, amargado por las cosas que usted no está pudiendo hacer o que ya dejó de hacer o que ha tenido que dejar a un lado porque ya no le produce el fruto que le producía antes. Y típicamente en ese camino no vemos más allá porque no tenemos espacio mental para otra cosa. Pero el otro camino es el camino donde yo comienzo a descubrir, Dios comienza a revelar en cada uno de nosotros esos dones, esos talentos, esas capacidades que hasta ese momento de crisis yo no me había preocupado en desarrollar. Porque no me hacía falta, porque yo me sentía muy seguro en mi zona de confort. Y cuando comienzo a transitar ese otro camino, en ese otro camino me doy cuenta que tengo una serie de talentos que yo ni me imaginaba, que ni yo me había percatado nunca que hubiese podido desarrollar o que está en mis manos poder desarrollarlo. Y ojo, no simplemente para sobrevivir, para sacar el cuello del ahogo, ciertamente para bendecir a mi familia, para bendecir a mi familia e iglesia, pero también para bendecir a mi prójimo. Esos dones, esos talentos, esas capacidades que Dios ha puesto en nosotros y que muchas veces están escondidos, que muchas veces no escondidos, sino que nosotros no los hemos descubierto, están ahí para ser de bendición para mi familia y para mi prójimo. Y son estas crisis las que Dios aprovecha para que nosotros saquemos lustre a esos activos que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. Mire, les cuento algo. Yo por más de 20 años estuve ejerciendo mi profesión. Yo soy abogado, como le contaba. Por más de 20 años estuve ejerciendo mi profesión. Fueron 20 años, en verdad, preciosos. Yo soy un abogado que me ha encantado, tanto estudiar mi carrera como luego ejercerla. Me encanta, me encanta el ser abogado, les lo digo sinceramente. Y yo tuve la gran bendición de comenzar en un bufete de abogados como asistente legal, un año antes de graduarme, y luego hacer carrera en ese bufete. Primero como empleado, luego como asociado, y terminé al final siendo uno de los socios titulares del bufete. Pero llegó un momento en mi vida que conocí a un señor, que ustedes lo ven aquí cada domingo. Conocí nuestra iglesia, estamos sirviendo aquí en la iglesia desde el año 2005, y comencé a involucrarme en el servicio de la iglesia. Y bueno, iba como mejor podía haciendo las dos actividades. Tenía mi actividad profesional y luego me incorporaba en las actividades de la iglesia. Pero en la medida que fuimos creciendo, que gracias Dios mío, hemos ido creciendo en el transcurso de los años, me iba involucrando más y más en la iglesia. Y hace muchos años, le estoy hablando de que por lo menos unos 6 o 7 años atrás, Nelson se me acerca y me dice: Rafael, necesito que trabajes tiempo completo a nuestro lado. Vente con nosotros. Y en la verdad que en ese momento cuando Nelson me dice esto, yo digo, sí, yo sentía con mi esposa que en algún momento nos íbamos a dedicar al servicio tiempo completo en la iglesia, pero yo me imaginaba eso, tú sabes, allá por allá cuando tuviéramos 60 años, jubilados. Yo estaba muy contento ejerciendo mi profesión, estaba en lo que llaman ahora mi zona de confort. Pero fue pasando el tiempo, todos estos años, y yo me fui involucrando cada vez más porque me apasionaba el poder servir a cada uno de ustedes, el poder servir aquí en la iglesia. Y llegó un momento de crisis, llegó mi momento de crisis donde tenía 2 conejos asándose y los 2 se me estaban quemando. Es decir, ni estaba haciendo bien mi labor en mi trabajo, ni estaba haciendo mi labor bien aquí en la iglesia, porque tenía los 2 trabajos desbordados. Y las grandes víctimas también era mi familia, porque entonces tampoco tenía tiempo para atenderlos. Y llegó un punto donde tenía que tomar una decisión. Tenía que tomar una decisión trascendental. ¿Qué hacía? Aparcaba, aminoraba mi trabajo en la iglesia para poder
llevar una vida un poco más equilibrada o dejaba mi trabajo profesional que me encantaba tanto. Y en ese momento yo sentí de parte de Dios que me preguntaba: Rafael, ¿dónde está tu corazón? ¿Qué apasiona tu corazón? Porque donde está tu corazón está tu tesoro. Y no me queda la menor duda. Mi corazón estaba apasionado por poder servir aquí, por poder servirle a cada uno de ustedes. Y hace 3 años yo colgué los códigos, hace 3 años yo me retiré de mi carrera profesional y fue una decisión dura, durísima. Todavía extraño muchísimo mi trabajo. Era una gran familia, sigue siendo una gran familia para mí. Pero tuve que tomar una decisión. Y entonces comencé un camino para mí completamente nuevo. O sea, ya no me iba a dedicar a lo que había hecho por 20 años, sino que iba a hacer algo completamente distinto, donde comenzaban a desarrollarse esos dones, esas capacidades, esos talentos que estaban ahí, un poco, digamos, dormidos, pero que yo no me imaginaba que se iban a desarrollar de la manera que se han desarrollado en estos años. Pero tuve que tomar una decisión, tuve que atreverme, tuve que tener esa valentía de creer a Dios, de que tenía nuevas cosas para mí. Y déjeme decirle algo, no me arrepiento ni por un segundo. Ha sido una experiencia maravillosa, extraordinaria, incomparable, el poder servir a la iglesia de nuestro Señor. Pero ¿sabe qué? Tomar esa decisión no es fácil. Y descubrir en el camino las cosas que Dios te va a ir entregando a tu corazón, te va a ir entregando a tu vida para que desarrolles, ¡wow! Te pone en otro nivel. Recuerdo que Nelson nos entregó a mi esposa y a mí para que asumiéramos la coordinación de eventos de la iglesia. Pregúnteme cuántos eventos yo había desarrollado antes en mi vida. 0. No sabía. Yo le decía a Nelson, te volviste loco. Yo no sé nada de coordinación de eventos. Lo que yo no sabía, y los pastores sí, por eso son pastores, es que Dios comenzó a desarrollar unas habilidades, unas capacidades que estaban ahí. Unas fórmulas de trabajar que yo antes no había aplicado nunca porque no había tenido necesidad de mi trabajo, pero que ahora las estaba aplicando. Que ahora las entendía y que hoy por hoy me atrevo a montarme en el autobús con cualquier persona y decir, bueno, vamos a organizar determinada cosa. Ya más o menos entiendo por dónde va todo el tema. Pero no lo hubiese aprendido por mi propia cuenta. No es que un día yo me iba a parar y iba a decir, me provoca aprender sobre esto. No, me tuvieron que empujar. Y las crisis, estos colapsos, muchas veces son la manera de Dios de darnos ese empujón, de darnos ese remesón para que despertemos, para que nos demos cuenta aquello que ha estado ahí dormido siempre, pero que siempre Dios ha puesto en nuestro corazón. No sé qué situación en particular esté pasando en tu vida en este mismo momento. No sé qué tan dura sea la crisis para ti, en tu familia, en tu salud, en tu economía, en tu casa, en tu relación de pareja. No lo sé realmente. Pero lo que sí sé, y la certeza que quiero transmitirles hoy, es que Dios ha puesto activos valiosos en tu corazón. Ha puesto capacidades extraordinarias en cada uno de ustedes, que están a la espera de explotar, que están a la espera de desarrollarse, que están a la espera de que tú des el permiso para que Dios pueda hacer esa obra de cambio, de transformación, de llevarte a un nuevo nivel. Déjeme decirle algo. En la medida que comenzamos a descubrir esas nuevas capacidades, comenzamos a diversificar nuestras actividades, comenzamos a meternos en campos donde antes ni siquiera nos deteníamos a explorar. Y en la medida en que nos damos cuenta, wow, sí puedo, comenzamos a desarrollar algo que Dios siempre puso en nosotros, que es creatividad. Y esa creatividad nos lleva a plantearnos nuevos caminos, nuevos retos, nuevos proyectos, nuevos sueños para cada uno de nosotros. Está esperando a la vuelta de la esquina para cada uno de nosotros si nosotros dejamos que así sea. Si nos logramos salir de esa zona de confort que nos paraliza. No sé, a lo mejor usted tiene mucho tiempo en su trabajo, a lo mejor usted es un experto en lo que hace, no lo dudo. Pero también sé que muchos expertos están pasando mucha necesidad porque su área de trabajo de pronto en este momento está cerrada. De pronto en este momento ya no es tan lucrativa.
Y ahí está usted en una encrucijada. Si amargarse y echarle la culpa al gobierno, que la verdad es que es muy tentador porque hay mucha razón en esto, no lo niego. Pero también hay la posibilidad, Dios mío, si tú estás permitiendo que no pueda seguir haciendo lo que he hecho toda mi vida, ¿qué nuevo quieres mostrarme? ¿Cómo puedo ser de bendición para mí, para mi familia, para mi prójimo? ¿Qué cosas por tantos años yo no he hecho que tú me has dado la capacidad para hacer? Ese es el reto que hoy quiero transmitirles a cada uno de ustedes, a mí mismo, a mi propia vida. Que aprovechemos esta crisis, que aprovechemos este colapso en el que estamos todos y que como iglesia, como familia iglesia, marquemos una diferencia, seamos relevantes como iglesia, porque tenemos mucho que decir de parte de nuestro Señor Jesucristo para nuestra nación, para nuestra sociedad, para nuestra comunidad, para nuestra junta de vecinos, para nuestra familia. Mire, nuestros hijos nos están viendo todos los días. Yo tengo 2 hijos, Matías de 10 años y Esteban de 9. Ahorita están en el campamento. Y ellos nos ven, no pierden pisada de lo que hacemos, de lo que decimos, de cómo lo decimos, de en qué tono nos movemos. Y ellos saben que estamos en medio de una crisis. Y uno como papá o como mamá, uno como que quisiera taparle los ojos o como que dorarle la píldora y plantearle las cosas más bonitas de las que realmente son. Pero déjeme decirle algo, los niños son niños, no son tontos. Y como niños, los niños hoy por hoy vuelan. Y ellos están pendientes de cada una de nuestras reacciones, de cómo nos comportamos, de qué decimos por nuestra boca. Y esta es una oportunidad de oro para estar formando una nueva generación para nuestra Venezuela, para nuestra querida nación, donde nuestra generación, donde nuestros hijos nunca más pertenezcan a la viveza criolla, donde nuestros hijos nunca más pertenezcan a la corrupción generalizada de nuestros gobernantes, donde nuestros hijos nunca más hablen mal de su país, donde nuestros hijos nunca más recurran a la viveza, a la corrupción, a la estafa, al fraude para lograr sus objetivos, sino que sean hombres y mujeres de honra. Pero nos están viendo a nosotros en medio de la crisis. Nos están viendo, ¿qué hacemos? Es una tentación y convertirnos en bachaqueros. Es una tentación buscar un enchufe para ver cómo le sacamos provecho al gobierno. Cuidado, porque estamos hablándole consciente o inconscientemente a nuestros hijos. Yo no quiero que mi hijo sea un bachaquero. Yo no quiero que mi hijo sea un simple criollo más, un vivo criollo. No, basta. Yo quiero que mi hijo nos vea y nos diga, yo vi a mi papá en medio de la crisis y me enseñó una nueva manera de hacer las cosas, me enseñó a valorar cada cosa que tengo en las manos, cada cosa que él nos proveía. Quiero pensar que nuestros hijos, cuando nos hagamos viejitos, nos digan, gracias papá por darnos ese espíritu, enseñarnos sobre ese espíritu de contentamiento, por enseñarnos sobre sencillez, por saber vivir con lo poco. Quisiera pensar que es así. Mire, me pasó hace unos pocos días, Matías el mayor, de pronto me dice, papá, él siempre habla, tiene un tono así como de persona más mayor de lo que es, tiene 10 años, y me dice, papá, ¿te puedo dar un consejo? Digo, sí, claro, dime. Oye, yo veo que tú vas mucho al supermercado, ¿por qué tú no reduces y vas solo una vez a la semana al supermercado? ¿Sabes por qué? Porque cada vez que vas al supermercado traes algo y estoy seguro que gastas más de la cuenta de que si fueras una sola vez y comprar lo que tuvieras que comprar. $10 años. Algo está comprendiendo él, está entendiendo. Y uno no sabe de quién al final nos va a estar hablando a nuestras vidas. En este caso me está hablando mi primogénito. Como dice la Biblia, mi hijo de mi mano derecha, de mi confianza. Ese es Matías. Y ahí es donde yo veo, wow, Señor, gracias porque algo está pasando. Está pasando algo extraordinario
en medio de algo que nadie quiere, que ninguno de nosotros nos sentimos cómodos, que ninguno está anhelando, ay, quiero entrar en una crisis para poder aprender. No, la crisis simplemente le toca la puerta a usted. Pero nos toca a nosotros decidir qué actitud tenemos ante esa crisis, ante ese colapso. Nos toca a nosotros tomar una decisión delante de Dios de cómo vamos a vivir la crisis y cómo vamos a enseñar a las futuras generaciones para que nuestro país no siga siendo considerado un país derrochador, un país que no ahorra, un país que no es sencillo. Para que Venezuela nunca más se diga a los venezolanos que somos soberbios, ni orgullosos, ni botarata, sino al contrario. Que nuestra generación, ya la nuestra, la que estamos aquí hoy, y la de nuestros hijos, fundemos una nueva Venezuela, una nueva patria, una nueva nación. Y yo estoy convencido de que estamos en esos dolores de parto, donde va a nacer esa nueva, donde está naciendo esa nueva Venezuela, pero es una nueva, entiéndame la palabra, nueva Venezuela, nueva. Yo así lo creo, y yo creo que así Dios lo está permitiendo para bendición de nuestra familia. Déjenme decir algo. Esa diversificación, como les decía, vamos a estar bendiciendo a otras personas en las medidas que desarrollemos nuestros talentos y capacidades. Pero esto no es algo nada nuevo, esto está escrito en la Biblia desde hace más de 200 años. Miren lo que dice este libro extraordinario de la Biblia que se llama Eclesiastés. En su capítulo 11, versículo 2. Coloca tus inversiones en varios lugares porque no sabes qué riesgos podrían haber más adelante. Cuando vemos esta palabra, esta frase, coloca tus inversiones en varios lugares, ¿qué implica para nosotros? Tenemos que pensar, tenemos que meditar, tenemos que ser creativos, tenemos que buscar esa dirección de Dios para ver, Dios mío, ¿qué quieres que haga con esa inversión? Y cuando hablo de inversión, porque muchas veces puede pensar usted ahí, bueno, pero Rafael, ¿qué inversión? Si yo no tengo ni dónde caerme muerto. Cuando la palabra se refiere a estas inversiones, está hablando de esos talentos de que estamos hablando, de esas capacidades, de esos dones que Dios ha puesto en tu vida. Y mire, tremendo, en el mismo libro, en el mismo capítulo, mire lo que dice, Eclesiastés 11:6, seguro que se lo van a poner en pantalla. Siembra tu semilla por la mañana y por la tarde no dejes de trabajar porque no sabes si la ganancia vendrá de una actividad o de la otra, o quizás de ambas. ¿Qué nos está queriendo decir esto? Que no pongamos todos los huevos en una misma cesta, en palabras coloquiales, en que podamos diversificarnos, como vengo diciendo, en que, ya hiciste un trabajo en la mañana, sigue pensando qué puedes hacer en la tarde, no es que te vas a ir a tu casa a empantuflarte, no es tiempo de empantuflarlo, no es tiempo de pasar el día en el chinchorro, no. Decía nuestro pastor que el que no trabaje, que no coma. No es tiempo para eso. Te fue muy bien en una actividad que hiciste en la mañana y tienes todo el día libre. Dios mío, muéstrame, ¿qué otra cosa puedo hacer? ¿Qué otra cosa puedo desarrollar? ¿De qué manera puedo seguir bendiciendo a mi familia y a mi prójimo? No nos conformemos con aquello que ya sabemos o con aquello que ya estamos haciendo. Vamos por más. Dios está abriendo estas puertas. ¿Sabe una cosa? En la medida en que vamos a ir desarrollando esos dones, esos talentos, esas capacidades, inevitablemente vamos a comenzar a movernos. Inevitablemente, usted, por ejemplo, comienza a desarrollar esa capacidad que usted tiene para, digamos, usted tiene facilidad con los idiomas. Usted tiene facilidad con los idiomas, pero no sabe hablar ni el español. Pero usted sabe que tiene esa facilidad. Y usted dice, no, usted sale hoy de aquí y usted dice, no, mire, yo, no sé, voy a vender este anillo de graduación que ni lo veo, y con ese dinero voy a hacer un curso de inglés, porque yo tengo esa facilidad, yo sé que la tengo. Bueno, a lo que usted domine el idioma inglés, ese talento que Dios está permitiendo que usted desarrolle, lo va a movilizar. Lo va a movilizar a nuevos trabajos, a nuevas empresas, a nuevos emprendimientos.
Y eso tiene que ver con la liquidez. Cuando hablamos de liquidez, en términos de Dios, en términos bíblicos, significa estar disponible y con movilidad para responder al llamado de Dios. ¿Qué le parece? Eso es lo que es liquidez para un cristiano. El estar listo, el estar preparado, el estar preparándose porque me voy a mover. Porque Dios tiene un propósito conmigo. Porque Dios va a hacer algo a través del desarrollo de esos dones y talentos, de ese activo que ha puesto en ti y en mí. Estamos listos para movernos. Estamos listos para estar líquidos, movibles. Y cuando revisamos la palabra, cuando revisamos la Biblia, nos encontramos permanentemente con personas, hombres de Dios, mujeres de Dios, que si una característica los unía a todos ellos, además de obviamente la misma creencia, es que estaban disponibles para moverse. Pensemos por un momento en Abraham, el padre de la fe. ¿Qué caracteriza a Abraham? Que Dios lo movía y él se dejaba mover. Imaginemos los primeros cristianos. Ellos los obligaron a moverse porque se desató una persecución en el primer siglo de la iglesia. Y en esa persecución ellos tuvieron que salir de su lugar y llevar su fe a lugares donde ellos pensaban que no iban a ir. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Y por eso quiero esta tarde que cada uno de nosotros, allí donde estamos, podamos preguntarnos, ¿qué está impidiendo que cada uno de nosotros desarrolle esos activos? ¿Qué está impidiendo que tengamos activos que es difícil desprendernos? Mientras escribía esto me venía esta imagen de la mamá que tiene un hijo de 35 años que se va a casar y tiene una crisis porque el niño se va. Por Dios, déjelo ir. O pensemos en cualquier otra cosa. Ponían ahora mismo les hablaba de los anillos de graduación y uno atesora esas cosas y de pronto se le está viniendo el mundo encima y usted tiene cosas atesoradas que no, eso es de mi tatarabuela, imagínate que yo, por favor. Estoy seguro que en cada uno de nosotros Dios ha puesto activos extraordinarios para que nos desarrollemos al activo principal que somos nosotros. No, entonces usted no se hace unos exámenes médicos que tiene que hacerse porque usted no quiere vender el anillo de graduación. O porque usted está aferrado a ese carrito, a ese Volkswagen de toda la vida. No, pero si ese es mi Volkswagen, yo no. Ojo, yo no le estoy diciendo esto para que usted entonces venda el Volkswagen, el anillo de graduación y entonces agarre el dinero y se lo eche encima y no saque ningún provecho. No. Lo que les estoy llevando a la reflexión es que activos están siendo inútiles, que no están colaborando a desarrollar el activo más importante que somos tú y yo. Mire, estamos viviendo tiempos duros, no cabe duda, no quiero engañarlo, pero también es verdad que Dios, a través de la crisis, a través de este colapso, son las oportunidades de oro para nosotros crecer, cuando no creceríamos de otra manera. Cuando estamos en medio, pregúntese, cuando estamos así en medio de la sobreabundancia, crecemos. En lo profundo de nuestro corazón, en nuestra espiritualidad, crecemos. Y cuando nos metemos profundamente en la palabra de Dios, nos damos cuenta que el trato de Dios con sus hijos, típicamente, siempre fue a través de la crisis. Es ahí donde crecemos. Es ahí donde echamos raíces profundas, la casa sobre la roca.
donde comenzamos a desarrollar esos activos extraordinarios. Y que entonces podamos ser como Pablo, que nos enseña y nos dice: he sabido vivir en la abundancia y he sabido vivir en la escasez. Y más adelante nos remata y nos dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Qué tal si nos ponemos de pie y podamos repetir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece? Yo lo creo que somos una iglesia fortalecida. ¿No lo cree usted también? Es nuestra responsabilidad estar atentos a no dejar pasar el tren. En este momento está pasando en nuestras vidas. El tren está pasando. La oportunidad de Dios está abierta. Las puertas de su reino están abiertas para nosotros. El reto para ustedes es, esta semana, nuestra tarea, la mía. Vamos a montarnos en el tren. Vamos a permitir que esas capacidades se desarrollen. Poder cumplir con ese llamamiento de Dios para nuestras vidas. No sé cuál sea cada uno de ustedes, pero usted sí lo sabe. Y es su responsabilidad descubrirlo delante de los ojos de Dios. Y ese es mi reto para usted, para mi vida también. Los animo. Es un tiempo precioso, extraordinario, para crecer, para madurar, para cumplir con esos propósitos eternos de nuestro Señor Jesucristo. Señor, te doy gracias, Padre, por tu gran amor, tu gran misericordia, porque tú nunca, nunca, nunca te olvidas de tu pueblo, de tus hijos, porque aún en medio de la crisis más dura, tú nos estás enseñando. Gracias, papá, por cada oportunidad que tú nos abres. Gracias, Padre, porque encontramos contentamiento en ti, porque tu amor es infinito, porque tu amor nunca se cansa con nosotros. Gracias, Padre, por esta familia hermosa donde me has permitido desarrollar esos dones, esas capacidades, esos talentos que tú desde el vientre de mi madre diste para mi vida. Gracias, Señor, por esta familia preciosa, hermosa, donde hemos podido crecer uno al lado del otro. Que tu palabra, tu verdad, tu gracia, tu amor y tu misericordia nos acompañen en cada día de nuestra vida. En nombre del Señor. Amén.